México está entrando en una etapa que muchos ciudadanos ya venían advirtiendo, pero que pocos querían aceptar abiertamente. Durante meses escuchamos que la crisis migratoria solo afectaba a la frontera sur, o a algunas ciudades del norte, o a colonias específicas que aparecían en videos virales. Pero hoy, la realidad es otra. Hoy miles de mexicanos están diciendo algo que antes no se escuchaba con tanta fuerza. Esto ya nos está afectando a todos. No es un problema lejano, no es algo que pasa en otro estado, no es una situación que solo vemos en redes. Ahora es algo que se siente en el bolsillo, en el trabajo, en la calle, en la seguridad, en los hospitales, en las colonias y en la vida diaria del mexicano promedio que solo quiere vivir tranquilo. Todo empezó como un flujo constante. Primero eran grupos pequeños que pasaban rápido. Después comenzaron a llegar más, y más, y más, hasta que las ciudades empezaron a cambiar sin que nadie lo notara del todo. Mercados que antes tenían precios estables comenzaron a experimentar competencia inesperada. Trabajadores que llevaban años en su oficio vieron cómo los salarios se reducían de un día para otro. Vecinos que siempre se sintieron seguros ahora empiezan a cerrar ventanas más temprano y a vigilar quién entra y quién sale de la colonia. Y mientras todo esto ocurría, muchos seguían diciendo que no pasaba nada, que México siempre había sido un país de paso. Pero la realidad terminó explotando en la cara de todos. El país ya no tiene la capacidad para absorber un flujo tan grande, tan rápido y tan desordenado. Los testimonios que se escuchan estos días son contundentes. Un albañil con 20 años de experiencia contó que su salario se redujo casi a la mitad porque los patrones comenzaron a contratar mano de obra más barata. Él no culpa a los migrantes porque entiende que buscan sobrevivir, pero también sabe que ese cambio le está quitando la oportunidad de sostener a su familia como antes. Lo dijo con una voz cansada: "Ya no alcanza". Y esa frase, repetida una y otra vez por mexicanos de distintos estados, refleja mejor que nada el impacto económico que está dejando esta crisis. En los mercados, la historia es la misma. Doña Carmen, una vendedora de verduras que llevaba años en su puesto, dijo que nunca había visto tanta competencia informal. Y no se refiere a competencia normal, sino a puestos improvisados que aparecen de un día para otro, vendidos a precios que ella no puede igualar porque sí paga renta, sí paga impuestos, sí paga permisos. Muchos compradores prefieren los precios más bajos, pero no piensan en lo que eso significa. Comerciantes mexicanos perdiendo ingresos, perdiendo clientes y perdiendo estabilidad. Pero el golpe más fuerte no es solo económico, también es social. En muchas colonias del sur y del centro del país, los vecinos han comenzado a notar cambios que les generan preocupación. Parques donde jugaban familias ahora están llenos de tiendas improvisadas. Calles que eran tranquilas ahora tienen movimiento hasta la madrugada. Banquetas que antes estaban libres ahora están ocupadas por personas que solo buscan un lugar donde dormir, pero que cambian por completo la dinámica de la comunidad. Los vecinos no odian a nadie, lo único que quieren es que su colonia vuelva a sentirse segura, limpia y tranquila. Pero la saturación trae caos, y el caos trae miedo. Ese miedo también se respira en la seguridad. Varias personas han reportado más robos hormiga, más peleas nocturnas y más tensión en áreas donde antes no pasaba nada. No se trata de acusar directamente a nadie, sino de reconocer una realidad. Cuando una ciudad se satura, aumentan las oportunidades para que grupos delictivos se mezclen entre multitudes. Basta que unos pocos delincan para que toda la comunidad se sienta insegura. Y eso está pasando ahora. Vecinos que antes salían a caminar por la noche ahora prefieren quedarse en casa. Padres que dejaban jugar a sus hijos afuera ya no se sienten tranquilos. Todo eso afecta la vida diaria del mexicano común. Los hospitales también están viviendo un colapso silencioso. Una mujer de Oaxaca contó que pasó horas esperando que atendieran a su hijo porque las salas estaban completamente llenas. Médicos y enfermeras trabajan al límite, tratando de organizar la atención entre mexicanos y migrantes que llega con urgencias reales. Nadie tiene la culpa directamente, pero el sistema ya no tiene capacidad. Cuando se llena, se llena. Y cuando se llena, todos pagan el precio. Los tiempos de espera se duplican, los doctores se estresan, los medicamentos se agotan más rápido y las familias mexicanas sienten que su acceso a la salud está siendo cada vez más limitado. Y mientras tanto, la economía del hogar mexicano se sigue reduciendo. Muchas familias dicen que ya no pueden pagar lo que pagaban antes, que los precios subieron, que la competencia aumentó y que el dinero rinde menos. La gente siente que está perdiendo control sobre su entorno, sobre su estabilidad, sobre su futuro. Y todo eso causa enojo, frustración, cansancio y preocupación. Mientras todo esto ocurre, el mexicano común intenta seguir adelante como puede. Se levanta temprano, toma el transporte, trabaja largas horas y regresa cansado a casa, esperando un poco de tranquilidad.
Pero al llegar, muchos se encuentran con un ambiente distinto al que conocieron por años. Ven más movimiento en la calle, más discusiones en la noche, más presencia de personas que no conocen y más incertidumbre por lo que podría pasar. Algunas colonias están tan saturadas que los vecinos sienten que viven en un lugar completamente nuevo. Un lugar donde las reglas cambiaron sin que nadie les avisara. Así es como muchos describen este momento. Una transformación silenciosa que tomó a todos por sorpresa. Lo que más preocupa a los ciudadanos es la sensación de que nadie está al mando. Mientras los grupos migrantes avanzan, se mueven, se reubican y siguen buscando un camino, los mexicanos sienten que las autoridades no están respondiendo con la rapidez que la situación demanda. En algunos casos, la policía llega a las colonias solo para pedir calma. En otros, simplemente pasan de largo porque no hay suficiente personal para atender todas las zonas que están experimentando saturación. Este vacío de control provoca que los propios vecinos se organicen, vigilen las calles y traten de mantener el orden como pueden. Pero las comunidades no pueden hacer el trabajo del Estado. Tarde o temprano, la tensión termina explotando. Por eso, muchos mexicanos dicen que ya no reconocen su propio país. No porque no quieran a nadie, sino porque sienten que están perdiendo algo que siempre fue suyo: la estabilidad. Esa estabilidad que permite trabajar en paz, caminar tranquilos, dormir sin preocuparse por los ruidos de la calle y llevar a los hijos al parque sin miedo. Cuando todo eso desaparece, la gente se desespera, y esa desesperación se está acumulando en distintos puntos del país, creando un ambiente tenso que se siente en redes, en conversaciones, en reuniones familiares y en cada rincón donde se habla de este tema. Los comercios también están sufriendo cambios. Muchos dueños de tiendas pequeñas aseguran que sus ventas bajaron porque la gente ya no quiere salir por la noche. Otros dicen que los proveedores ya no llegan a tiempo porque evitan pasar por ciertas zonas saturadas. Incluso algunos transportistas han reportado que prefieren modificar rutas para evitar conflictos. Todo eso afecta al comercio local, que es el que sostiene a millones de familias mexicanas. Un país no puede funcionar si la gente tiene miedo de salir o si prefiere quedarse en casa por la incertidumbre de lo que podría ocurrir afuera. A todo esto se suma el impacto que tiene la competencia laboral. En varias ciudades, los empleadores están aprovechando la mano de obra migrante porque pueden pagar menos y exigir más. Esto deja a los trabajadores mexicanos en una posición vulnerable. Muchos han reportado que los despiden o reducen turnos simplemente porque ya no son la opción más barata. Y eso es devastador. Porque un trabajador mexicano con familia, con gastos, con deudas y con responsabilidades no puede competir con alguien que acepta cualquier pago solo para sobrevivir. El resultado es una presión económica que cae directamente sobre los hombros del ciudadano que lleva años dando lo mejor de sí en su trabajo. La frase que más se repite en testimonios de mexicanos afectados es simple y dolorosa: esto ya nos está pegando a nosotros. Y tienen razón. La crisis migratoria dejó de ser un problema externo y se convirtió en un problema interno. Se metió en el bolsillo del trabajador, en la rutina de la familia, en la seguridad de la colonia y en la salud del sistema médico. La tensión ya no es una sensación aislada, es un sentimiento nacional que crece cada día. Mientras todo esto pasa, los migrantes siguen llegando. Muchos vienen con la idea de que México es solo un país de paso, pero cuando ven los operativos, las reubicaciones y la saturación, se quedan atrapados en ciudades que no estaban preparadas para recibirlos. Ahí es cuando comienzan los conflictos, los roces con los vecinos, las diferencias culturales y los choques inevitables entre grupos. Y los mexicanos sienten que la carga está cayendo sobre ellos sin que nadie los consulte o los proteja. Sin embargo, lo más preocupante de todo no es el presente. Es lo que podría venir si no se toman medidas urgentes. Si el flujo sigue creciendo, si los servicios siguen saturados, si los trabajos siguen perdiéndose y si la seguridad se sigue deteriorando, México enfrentará una crisis social mucho mayor. Una crisis donde los ciudadanos se sentirán abandonados, donde las colonias se fragmentarán y donde los mexicanos perderán la confianza en su propio sistema. Y cuando un país pierde la confianza en sí mismo, la situación se vuelve muy difícil de revertir. Por eso es tan importante abrir los ojos y hablar de esta realidad, aunque incomode, aunque moleste, aunque algunos no quieran escucharlo. El mexicano tiene derecho a un país seguro, ordenado, estable y justo. Tiene derecho a un salario digno, a hospitales funcionales, a colonias tranquilas y a un futuro que no dependa del caos. Y si hoy miles de ciudadanos sienten que todo eso está en riesgo, es porque en verdad lo está. El impacto ya se siente, ya se ve, ya se escucha. Negarlo no cambiará nada. Hablarlo sí puede hacer la diferencia.
Por eso es fundamental que este tipo de reportes se compartan, que la gente diga lo que está viviendo, que el mexicano se una y exija soluciones reales. No para dividir, sino para recuperar lo que le pertenece, la vida tranquila que siempre tuvo y que hoy está en peligro. Si tú también estás viviendo algo parecido, si tu colonia cambió, si tu trabajo se afectó, si tu seguridad se redujo o si simplemente sientes que México ya no es el mismo, compártelo en los comentarios. Tu voz se tiene que escuchar. Y comparte este video para que más mexicanos se enteren de lo que realmente está pasando. Porque solo hablando de esto podemos recuperar el país que merecemos.